Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha, verdad? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí ya conectado a las Ah, qué 3 y bueno. 28, cumpliendo. Sí, ok, perfecto. Eso es lo bueno, ser cumplido. Así es. En la medida que las Ya, personas, ajá. ya terminando semestre, ya terminando años y culminando esta clase. Ah, sí, sí, claro. Sí, Culminando esta clase, gracias a Dios, dicen ustedes. así es, maestro. Hasta el próximo año, mirarnos. Ah, mirarnos, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere. Así es. Sí, tiene razón. Así es, profe. Primero Dios ante todas las cosas. Así es, así tiene que ser. Sí. ¿Cómo ha estado el fin de semana? Pasivo. Ah, pasivo, profe. Fíjese, fin de semana pasivo. Mm, Ya, bueno. haciendo unas cosas que hice, pues, para estar desocupado este día, el domingo, pues, porque era la clase, pues, para no estar ocupado, Sí, sí, claro que sí, a está bien. salir de mi asunto y dedicar tiempo a esto. Sí, yo porque salí de Managua, estoy fuera, entonces estoy en otro lado y digo yo Ujú. Sí, voy a aprovechar porque a nosotros se nos comunicó esto, entonces vamos a ujú. procurar cumplir, pues, porque las orientaciones se tienen que cumplir. Así es. Órdenes son órdenes y las órdenes se cumplen. Sí, así es, entonces vamos a ir entrando en materia, solo falta un minutito, pero vamos a aprovechar porque aquí solo son 40 minutos y a Y pasan dormir. volando. Sí, y a dormir dice, porque el Zoom así es, son Ujú. 40 minutos. Como es un Zoom gratis, entonces no te da más tiempo. Así es. Vamos a aprovechar, entonces voy a compartir aquí lo que yo quiero, por dónde es que viene el material, ¿verdad? Que se va a examinar para que ustedes no tengan complicaciones a la hora de la hora. Correcto. Aquí voy a compartirle la pantalla para que ustedes miren. Espérame, yo creo que voy a ver si estoy grabando. Si estoy grabando, porque eso es lo que me interesa grabar Ujú. para que quede la evidencia. Ya comencé a grabar para que sepan, pues, de que estoy grabando. Correcto. Entonces, la idea es, pues, de que ustedes traten de salir no bastante privado, porque yo sé que esta clase es bastante complicadita. Entonces, la idea era eso, pues, para que ustedes se defiendan, aunque algunos van súper bien, pues en el primer parcial salieron bastante bien. El acumulado que llevan, algunos está muy bueno, excelente, ¿verdad? Otros, pues, no tienen ahí el acumulado tan bueno, pues. Si tienen alguna, como yo le decía a Freddy, si tienen alguna consulta los muchachos, pues mañana en el examen, mañana antes de comenzar el examen o después del examen, con mucho gusto, pues los voy a atender de manera individual, pues para el que tenga alguna consulta respecto a su acumulado. Bueno, vamos entrando en materia, pues. Entonces, resulta de que eh, vamos a trabajar acá, les voy a compartir acá lo que yo quiero que ustedes tengan en mente. Son estos temitas que ustedes ven aquí, no sé si lo están viendo, que están posteados pues en la plataforma, pero aquí yo lo que estoy haciendo es aprovechando, ¿verdad? En los temas que yo quiero que ustedes se enfoquen. La mayoría de los temas que están acá, cada uno tiene su diapositiva de mi clase, que pueden ustedes consultarlo ahí en la plataforma y por otro lado también podrían ustedes investigar algunas cosas ahí que ustedes crean conveniente saberlas
de acuerdo a uno de los temas, cada uno de los temas que aparecen aquí. Por ejemplo, tenemos una introducción a la filosofía política, el concepto de filosofía política, la obligación de obedecer. Yo creo que esto de la introducción, este tema creo que lo pegué ahí. Esto creo que es el primer tema y yo lo puse ahí. Voy a revisarlo y es el único pues que está ahí, yo se lo cambiaría después que termine la clase. Pero voy a ver qué es lo que dice la, la diapositiva. Yo creo que es el primer tema, yo creo que me equivoqué aquí yo. ¿Verdad? Entonces voy a verla acá. Aquí voy a admitir porque algunos muchachos están entrando y yo no sé por qué aquí estoy admitiendo. Ya admitía mucho, ya van 11 admitidos para que entren. Stacy está entrando. Ok, perfecto, están entrando. La mayoría está entrando. Entonces, eh, tenemos acá la sesión 5. Tenemos la diapositiva aquí. Sí, concepto de filosofía política. Lo que pasa es que yo pegué esta diapositiva que está aquí, pero esta no es mi diapositiva. Mi diapositiva es esta que está acá, donde dice PPT, sesión 5, tema, concepto de filosofía política. Ah, pues está bien, está correcto. Es este que está aquí, donde dice PPT-sesión 5, tema 5, concepto de filosofía política. Este tema es sin falta para que ustedes lo manejen. Este tema es sin falta para que lo manejen, lo estudien, lo analicen, lo busquen si pueden tenerlo por otro lado, ¿verdad? Para que ustedes lo manejen, que es la filosofía política, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de filosofía política? Es aquella que estudia de una manera racional, ¿verdad? Y reflexiva los temas políticos, normativos, como el poder. Todos esos son temas de la filosofía política. El poder, ¿verdad? Vamos a admitir más aquí ahora está entrando también, Alex, Ashley también. Entonces, todos esos son temas de la filosofía política, ¿ah? Para que ustedes manejen esa situación. El Estado, el gobierno, decíamos el bien común la vez pasada en la clase, la autoridad, los derechos, la justicia, las formas de gobierno, las leyes, la sociedad, los límites, la legitimidad, la naturaleza, las necesidades humanas, los alcances. Todos esos son temas de la filosofía política, ¿verdad? Todo eso es la naturaleza misma del hombre, el comportamiento mismo del hombre son temas de la filosofía política. Es evidentemente que todos tenemos algo en común, ¿verdad? Que es nuestro comportamiento y hacia ese comportamiento es que la filosofía política busca cómo establecer la ética, es parte de la filosofía política. Todos esos son conceptos. Si yo te hago esa pregunta en el examen, vos tenés que responder eso, ¿verdad? Todos esos son conceptos de la filosofía política. ¿Verdad? Entonces, evidentemente hay una relación en todo lo que hacemos en la vida diaria con porque así lo decía Aristóteles también. Aristóteles planteaba que la política es lo natural del hombre, decía Aristóteles, ¿ya? Cuando ya Aristóteles planteaba la esencia social del hombre es decir, animal social en busca de la felicidad. Son politicón. Sí, es un politicón susceptible de obtenerse a través de una vida virtuosa. Bueno, algunas formas de gobierno, Aristóteles identificó, escogió la mejor de esas formas de gobierno, ¿verdad? En una de ellas, la democracia y la aristocracia. Era como una complementariedad de esos dos sistemas.
y las denominó politeia. Entonces, eso es parte de lo que es el concepto de filosofía política. Otra cosa es que si vos me lo planteas de una manera muy filosófica propia tuya y te aproximas a decir un concepto muy natural propio tuyo, pues habría que ver hasta qué punto lo vas a responder dentro del concepto, ¿verdad? No necesariamente textual o literalmente como está en los textos, como lo dice Aristóteles, como lo dice aquel otro. Dice que si vos me lo decís de una manera muy natural, entonces eso es básicamente lo que vos debes manejar. Entonces, eso es lo que en primera instancia, el primer tema, que ese tema viene al examen, ¿verdad? Por eso eso es lo que yo les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que les estaba compartiendo, ¿ya? Que es el primer tema donde aparece aquí introducción a la filosofía política, el concepto de filosofía política. Y después viene otro temita ahí que lo tienen que anotar también, si lo están anotando, ¿verdad? La obligación de obedecer. Aquí también esta es parte de la filosofía política. Aquí cuando decimos obedecer, es básicamente casi lo que estaba conversando con Francisco, cuando das una orientación de alguien al cual vos estás sujeto a la obediencia, tenés que obedecer, ¿verdad? O sea, estamos obligados a obedecer porque hay alguien que es el que lleva las riendas de una orientación, de una dirección en temas políticos, en temas relacionados a la familia. En tu casa, en mi casa me obedecen mis hijos, ustedes obedecen a sus padres, entonces estamos obligados a obedecer. Yo, como persona adulta y miembro de este conjunto social en Nicaragua, tengo mis obligaciones fuera de mi casa y yo obedezco a mis superiores. Allí en la universidad yo tengo que obedecer, como le estaba diciendo a Francisco, la orientación que me dieron de, de reponer esta clase para que ustedes la tengan ahí. Yo pensé, voy a mandar a los muchachos un repaso para que salgan este, bastante bien, pues, sobre lo que es el examen. Entonces, ustedes tienen capacidades, pues, ustedes pueden hacer las cosas. Lo único que tienen que hacer es poner mucho empeño en lo que se están haciendo, ¿verdad? Y adelante. Entonces, la obligación de obedecer implica un concepto ético, un concepto valorativo en cuanto a las obligaciones. Es decir, la palabra, diga, ¿iba a decir alguien ahí por ahí? No es necesario que participe, muchachos, solamente ustedes escúchenme a mí, no. Solamente yo estoy dando una orientación general y repaso general, ¿verdad? De los temas, porque yo los temas se los tengo ahí. No es necesario que participen, solo estén escuchando, solo estén anotando lo que crean conveniente anotar y, y eso hagan. No levanten la mano y no participen, por favor. Entonces, decía que la obligación de obedecer tiene un carácter ético, ¿verdad? Porque todos tenemos una razón muy importante para poder obligarnos a cumplir con la obediencia, ¿verdad? En si hay gobiernos, los gobernados somos los ciudadanos y tenemos una tendencia a la obediencia respecto a las leyes que plantea ese gobierno, el sistema, etcétera. Todo existe en el marco de la legalidad, ¿verdad? En el marco de los derechos. Cuando hablaba de lo que generalmente hablamos de los conceptos de la filosofía política, bueno, decía, los temas de la filosofía política no solamente es el gobierno, eso yo se los decía hace rato, es un aspecto general de todo lo que es la filosofía propia del hombre, política, ¿verdad? Los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos básicamente obligados a la obediencia en cuanto a la parte importante que tiene que ver con nuestras acciones. O sea, vamos a obedecer conforme la legalidad.
lo legal. El derecho es la facultad, perdón, la justicia, que es, viene después de ese otro temita, por aquí lo tengo también, vamos a hablar de ese también acá ahorita, porque la obligación de obedecer es que todos estamos obligados a obedecer. ¿Ah? Tenemos los conceptos fundamentales de la filosofía política, que esta básicamente es una diapositiva, ¿verdad? Que está acá, donde ustedes van a ver cuáles son esos conceptos fundamentales de la filosofía política, ¿verdad? Como es la libertad, la justicia, la equidad, la participación, eh, la relación que pueda haber entre tus semejantes, etcétera, cuando existe una libertad muy importante dentro de de la racionalidad que hay entre todos tus semejantes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá que nos dice esta parte acá, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí ciudadanía, ¿verdad? Esto nosotros lo mirábamos en clase, ciudadanía, democracia, nacionalismo, multilateralismo, y la tolerancia, la guerra y la paz. Todos estos temas ustedes los tienen que estudiar todo esto. No les estoy poniendo digamos, la mayoría de lo que yo puse ahí son las diapositivas. Estudien las diapositivas, ¿verdad? Marquen ahí una importancia sobre lo que es el nacionalismo, temas que fueron bien rebatidos en clase. La mayoría participó en estos temas. La Constitución de Nicaragua, se hicieron ejemplos, se hicieron tareas sobre esto. Imagino que ya más o menos la guerra y la paz, recuerden ustedes el trabajo de Kant sobre la guerra y la paz. Fundamentalmente yo preguntaba por qué se titula La paz perpetua el trabajo de Kant. Entonces yo iba a participar. Ya, ya sabes, y hablamos y rebatimos todo ese aspecto en la clase cuando hablábamos sobre la perpetuidad de la paz. O sea, era un sueño, un sueño de lo que se pretendía en el gran trabajo de Kant sobre que era necesario que los hombres vivieran en paz, porque es sustancial la convivencia para el desarrollo armónico de la armonía y la felicidad de la gente, de la ciudadanía. Después teníamos la ciudadanía, el ciudadano. Acuérdense ustedes que hicimos hasta un cuadro ahí ese día en la clase con la Constitución de Nicaragua, cómo plantea el concepto de ciudadanía, ¿verdad? La democracia, el nacionalismo, ¿verdad? Esos temas. No hablamos de la democracia, porque ya la democracia lo habíamos hablado desde el principio del curso, pero sí hablamos del nacionalismo. ¿Ah? Hablamos de los tipos de nacionalismo que existían ahí. Entonces, todo eso ustedes lo van, si están tomando nota, tomen nota y lo van marcando porque esto es lo que viene al examen. Les dije a ustedes, estos temas son los del examen. Se los acabo de poner en la plataforma. Y tenemos ahí la condición que reconoce una persona de ciudadanía, el ciudadano, de la ciudad o su habitante relacionado a ellos, todo eso tiene que ver ahí. En la Constitución, capítulo 2, derechos políticos, artículo 47 al 55, habla sobre la ciudadanía, sobre los derechos políticos, perdón, ¿verdad? Y los tipos de ciudadanía. Ciudadanía política, ciudadanía social, ciudadanía económica, ciudadanía civil, ciudadanía intercultural y una ciudadanía cosmopolita. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía y cuáles son sus características? Entonces ya explicábamos ahí qué era la ciudadanía. Era una condición que se otorga al ciudadano o a la ciudadana para pertenecer a la comunidad organizada. Y aquí están los artículos más importantes, el 47 y el 48. Ojo, 47 y 48. Fíjense bien, de la Constitución. No es que yo les voy a preguntar toda la Constitución. Ahí les puse ahorita estos dos artículos que son los más emblemáticos, son los más importantes,
son los más, aquí tenemos nacionalismo también. El concepto de nación, primero, si yo te digo, para poder definir el nacionalismo, debes de definir el concepto de nación. ¿Qué cosa es la nación? La nación es todo el pueblo, es el conjunto de personas que compartimos elementos, ya sean comunes o no, cultura, tradiciones. Tenemos, los pueblos son, ¿cómo se llama este término? Idiosincráticos. Ese término idiosincrático son pueblos que tienen diferentes elementos culturales en que se dentro del mismo país, dentro del mismo nación, pues la idiosincrasia difiere a las regiones dentro del mismo país por sus formas de comportamiento, por decirlo así, o su forma de hablar, cosas así, que esa es parte de la idiosincrasia, ¿verdad? Los elementos como la etnia, y dice la religión, la cultura, la lengua, el pasado histórico, todo esto tiene que ver con el nacionalismo. Y así le seguimos dando los tipos de nacionalismo: nacionalismo liberal, nacionalismo integrador, nacionalismo desintegrador. Acuérdense cuando debatíamos mucho sobre estos tipos de nacionalismo, muchachos, para que no se me vayan a enredar en estos nacionalismos. Hablábamos del nacionalismo liberal, hablábamos del nacionalismo conservador, hablábamos del nacionalismo integrador y hablábamos del nacionalismo desintegrador. Todos ellos son nacionalismos. Indistintamente, en la historia se han aplicado estos tipos de nacionalismo. El nacionalismo integrador se ha dado. Poníamos a muchos héroes que estuvieron en la fase de establecer este tipo de nacionalismo. Mencionábamos a Sandino, mencionábamos a Bolívar, mencionábamos a José Martí, mencionábamos hay un mexicano que fue el primer presidente de México, se llama Benito Juárez. Este Benito Juárez es bastante nacionalista. Normalmente casi la mayoría son nacionalistas, forman parte del nacionalismo. Son nacionalismos integradores, nacionalismos desintegradores. Entonces, es básicamente que hay que manejar cómo es que se va a entender estos tipos de nacionalismo, en qué condiciones se puede aplicar esta, esta parte de los nacionalismos, ¿verdad? En qué condiciones, en qué forma, básicamente cómo se debe manejar todo esto. Si vas a ver en un nacionalismo desintegrador, ¿de qué manera puede ser desintegrador ese nacionalismo? ¿Verdad? Puede ser un nacionalismo separatista. Si yo te pregunto, haceme la diferencia entre un nacionalismo integrador y un nacionalismo desintegrador, es muy simple, ¿verdad? Que lo vayas a manejar, ¿verdad? Que lo vayas a tener en cuenta en manejar cómo vas a diferenciar ese nacionalismo, ¿verdad? ¿Qué decir? ¿Lo vas a decir textualmente o me lo vas a decir de manera más práctica, más explicativa? Decímelo más explicativa, no me lo digas como está en el texto. ¿Me explico? Si yo te digo, diferenciame el nacionalismo integrador y diferenciar del desintegrador, me vas a decir, profesor, el primero es un nacionalismo que tiene una tendencia unificadora, ¿verdad? Trata de unir a toda la sociedad, a las personas, ¿verdad? Mientras que el socialismo desintegrador, pues trata de separar la nación con intenciones de tener una proyección separatista en un marco territorial, espacial, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia. Entonces, al explicar la diferencia, no me vas a decir definiciones, me vas a hacer diferencia, porque la mayor parte de los muchachos, ¿verdad?, lo que hacen es definir y no hacen la diferencia.
Entonces, para que puedas hacer la diferencia es, en el caso del nacionalismo integrador, tiene una tendencia unificadora de los pueblos, coma, mientras, ahí está la diferencia, mientras el nacionalismo desintegrador trata de separar a la comunidad o a un colectivo integrado, ¿verdad? Tomando en cuenta una porción de territorio para determinar una soberanía dentro de ese territorio. ¿Me explico? Entonces esa es la diferencia, pero no te estoy pidiendo definición, porque la mayoría ponen definición. Entonces esa es la parte básica que yo les estoy planteando. Bueno, allí está esto, ahí ustedes lo van a ver porque ahí lo tengo posteado en la plataforma. Ese es los conceptos fundamentales. Después viene lo que es la teoría política, ¿verdad? Esto de la teoría política, decía, lo que pasa es que estas diapositivas en clase nunca se las pude presentar a ustedes. Ahora sí, pero las tienen ahí en la plataforma, pero no es lo mismo, ¿verdad? Como cuando uno lo está explicando, pero ahí se las estoy mostrando. Entonces, sobre Max Weber, sobre la política, acuérdense que esa clase yo se las di virtual, se las di en línea, esta clase. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Weber? El pensamiento político de Weber, un sociólogo, que es lo político según Smith, el pensamiento filosófico, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado es la coacción legítima y específica, es la fuerza bruta legitimada como última ratio o última ración, ¿verdad? Eh, que mantiene el monopolio de la violencia. Sí, Reiser. Profe, también nos va a pedir los artículos por el nacionalismo. O sea, así como nos pide para la ciudadanía. ¿Qué le parece? Que sí. Que sí. Sí, no, o sea, mejor no, pero pues, no sé. Diga, Kiara. No, nos va a pedir artículos entonces para el nacionalismo también. No, eso es lo que preguntaba. Si lo quieren, yo se los pido, pero se No, tendría, no, no, se no, tendría ¿para que aprender. qué? Ah, No, ¿para qué? Mejor no. se tendrían que aprender la Constitución entera. No, o sea, yo solo se lo iba a mencionar, le iba a dar el número, ahí lo busca usted. Ah, bueno, pues de todas maneras ahí lo tiene. Yo les acabo de pasar a la diapositiva cuáles son los dos artículos que me interesan. Pero ese es de ciudadanía. Sí, de ciudadanía. Eh, Pero de nacionalismo no. yo creo que no, tal vez no, Dele pues. Eso tal era vez todo. no. Además, ahora, si yo lo planteo así, pues, de alguna manera yo te podría decir, saca la Constitución y analizame ese artículo. ¿Ah? Si es Sí, con constitución en mano, yo sí se lo hago, si no, no. por eso, es que así es, por ejemplo, si yo soy abogado y cuando estoy explicando un caso a un cliente, yo no le receto el código penal de memoria, yo tengo que explicar el artículo. Peor a una persona que no maneja la ley. ¿Ah? Sería, ¿qué será? Sería un fenómeno de que un ser Ujú. humano maneje toditos los códigos. ¿Ah? Sería un fenómeno. Al menos a lo sumo, tal vez nuestro gran poeta Rubén Darío, que tenía una excepcionalidad de recepción en su memoria, pero no sé, pues, hasta la vez, pues, no he escuchado. Fíjense ahí, ya me está mandando el Zoom a terminar. Faltan 10 minutos, sí. Pero sí sería un fenómeno prácticamente. Pero no, eso no se practica. No se practica ni los mayores estadistas del mundo leen los discursos, pues eso está en dependencia. Pero no, tal vez estoy haciendo una relación, estoy hablando relativamente de algo que tal vez no viene. Lo otro es, eso ya es decisión de que yo lo haga, puede que. Es que si yo les diga, el nacionalismo es esto y identificarlo en la Constitución y analizarlo. Yo sé que no me vas a copiar el artículo, ¿verdad? Esta diapositiva
de la teoría política, de la política de Weber, es fundamentalmente que la estudien, ¿verdad? Para que la trabajen, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la teoría política. Y la última, que es un tema muy sencillo, ¿ves? Que es el pluralismo político, ¿verdad? Aquí el pluralismo político, pues, es una teoría, se basa en lo que es ustedes se van a basar, cuando vean las diapositivas, básicamente se centren en los objetivos, porque estos son objetivos de aprendizaje. Significa que estos objetivos son los que yo quiero o lo que el profesor quiere que el alumno alcance en la clase. Entonces, ahí está. Eso es lo que el pluralismo político. En este caso, pues aquí decimos, ¿qué cosa es el pluralismo político? Ahí lo dice la diapositiva, es un principio ideológico que considera la división de la sociedad en diversos grupos sociales con ideas e intereses diferentes como una fortaleza y no como una debilidad. ¿Se fijan? Entonces, el pluralismo político no solamente es aplicable a los poderes políticos del Estado. El pluralismo político es aplicado en conjunto a toda la sociedad. ¿Ah? Es una fortaleza el pluralismo político, no es una debilidad, porque hay distintas opiniones al respecto. Lo único que intermedia entre esas opiniones el respeto a la opinión de los demás. Pero esa es parte de la naturaleza propia de la teoría pluralista o del pluralismo político, de que vos tenés que practicar, porque no vas a ponerle a alguien, no vas a ir en contra de las razones de nadie, pues. Entonces eso es todo, y vas a respetar la razón del otro. Así es sencillo. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, si alguien te dice, mira, yo soy Superman, mira cómo vuelo, y vos le decís, no, yo no soy Superman, vos lo que sos un super esto. Entonces ya vas en contra de su opinión y déjalo que siga pensando que es Superman. Estoy en clase. ¿Aló? Entonces, déjalo que siga pensando que es Superman, porque esa es su forma, esa es su pluralidad de pensamiento. Entonces, en términos varias formas de entender el pluralismo político: sociológico, político, filosófico, teológico. Acuérdense que hablábamos de esa parte hace rato. Mucho que nos quedamos en esta parte de la diapositiva. Como les digo, fue de que como nunca les pasé las diapositivas a ustedes ahí, ¿verdad? Pero en la plataforma siempre se las copié, pues, para que ustedes las lean. Pero aquí ya está más específico lo que ustedes tienen que estudiar para mañana, pues. Acuérdense que yo llego temprano, a las 7 comienza la clase, y antes, pues, puedo escuchar algunas dudas que tengan, ¿verdad? Respecto al acumulado, respecto al contenido también. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Y sobre sus acumulados, pues de una manera individual, lo vamos a ir viendo ahí, ¿verdad? Ya el Zoom, muchachos, me quedan 5 minutos y necesito grabar esto, ¿verdad? Yo estoy enteramente agradecido con ustedes por haberse conectado. Se conectaron alrededor de 15 muchachos, ¿verdad? Allí, pues, la mayoría son los más disciplinados en la conexión. Entonces, yo estoy satisfactoriamente agradecido por la conexión. Esto lo voy a quedar grabado, voy a pasar el video, lo mando a YouTube, después lo grabo y después lo subo a la plataforma, y después lo mandamos como evidencia a la universidad. Muchas gracias por haberse conectado, chicos. Los espero mañana. Retomen esos temas, retomen todos los temas que están ahí, que yo se los acabo de poner, ¿verdad? Aquí está en la plataforma, dice el tema central, reposición, que es la clase del 7, pero le puse reposición, tema, repaso general de la filosofía. Entonces nos vemos, chicos. Pasen buenas tardes, cuídense, adiós. Adiós. Bye. Nos vemos.